Variación, entonces. Este es el concepto que nos va a acompañar todo el curso. Variación. Eh, ¿ah? Sí. La variación nos acompaña, ¿no es cierto?, desde el origen de la vida. Sin embargo, la variación comenzó a ser estudiada eh, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de cómo se hereda la variación por Mendel, ¿no es cierto? Aquí está un poquito lo que queda, ¿no es cierto?, del campo de arvejas que tenía Mendel en el monasterio donde vivía. Pero la variación está en todas partes de la naturaleza, ¿no es cierto? Aquí en las conchas de este caracol que giran una a la izquierda, otra a la derecha, el color del pelo de los gatos, el color de los granos del maíz, ah, el tamaño y forma del pico de los pinzones que estudió Darwin, ¿no es cierto? Todos estos son ejemplos de variación. Esa variación, que para rasgos sencillos comenzó a ser estudiada por este señor, ¿no es cierto?, Gregor Mendel, que realiza experimentos de hibridación, mezclando, ¿no es cierto?, distintas líneas puras de arvejas, ¿no es cierto?, y obteniendo, aquí está el trabajo, ¿no es cierto?, de Mendel, y obteniendo entonces una descendencia híbrida, y esa descendencia híbrida, entonces, aquí está, ¿no es cierto?, esa descendencia híbrida ah, es la que estudia cómo se entrega la variación a las siguientes generaciones. Y establece, ¿no es cierto?, una serie de principios genéticos relacionados, ¿no es cierto?, con lo que él llamó en ese tiempo partículas, que hoy día sabemos, ¿no es cierto?, corresponden a los genes. Esos resultados de Mendel, ¿no es cierto?, mostraron como un primer elemento de la variación es que existe dominancia y recesividad, ¿no es cierto? Uno de los primeros principios genéticos que estableció Mendel, ¿no es cierto?, es el de la dominancia y recesividad. Habían rasgos que dominaban por sobre otros rasgos. La semilla lisa sobre la semilla rugosa, el color amarillo sobre el color verde, etcétera, ¿no es cierto? Esas fueron los rasgos que Mendel describió como dominantes y recesivos. Pero también propuso Mendel que la herencia, ¿no es cierto? El segundo principio ahora hereditario, es que la herencia ocurre de forma particulada. Hay factores unitarios que se segregan durante la formación de los gametos. Y esos factores unitarios corresponden a los genes. Entonces, ¿no es cierto? Primero, hay dominancia y recesividad. Segundo, ¿no es cierto? Hay herencia de factores unitarios que segregan. Ah, tercero, que durante la formación de los gametos, los factores unitarios emparejados se segregan al azar. Y eso genera que eh, cada tipo de gameto se produzca con igual probabilidad. Son los primeros, ¿no es cierto?, principios, para que ustedes recuerden, ¿no es cierto?, los primeros principios que nos ayudan a entender cómo ocurre la herencia de rasgos sencillos. Para diferenciar rasgos sencillos del rasgo cualitativo, perdón, cuantitativo, ¿no es cierto? El rasgo cualitativo es este, ¿no es cierto? El que es todo o nada, ¿no es cierto? Como el de Mendel, amarillo, verde, largo, corto, rugoso, liso, etcétera, ¿no es cierto? Diferenciarlo del rasgo cuantitativo. Los rasgos cuantitativos tienen que ver con mediciones, ¿no es cierto? Mediciones. El tamaño corporal, el largo de una determinada estructura en el organismo, la concentración de un metabolito dentro de las células, etcétera, ¿no es cierto? Esas son rasgos cuantitativos para diferenciarlos de los rasgos cualitativos. Cualitativo, entonces,
blanco, rojo, liso, rugoso, largo, corto, etcétera, ¿no es cierto? Mientras que el cuantitativo existe en variación continua, ¿no es cierto? Como sería en el caso humano la estatura, el color de la piel. Hay muchos genes involucrados en esta variación y un fuerte también efecto del ambiente. Factores ambientales, entonces, también definen esta variación. Entonces, tenemos una variación cualitativa, sencilla, y una variación cuantitativa, que normalmente involucra muchos genes. Ya no es sencilla, sino que es compleja. Una variación sencilla, cualitativa, y una variación compleja, cuantitativa. Otros elementos básicos en genética son los conceptos que vamos a utilizar en nuestro curso. El concepto de gen, el concepto de alelo, ¿no es cierto? Gen, la unidad de la herencia, el que controla un rasgo, el que controla, ¿no es cierto?, el que codifica para una proteína. Y alelo, la alternativa, la alternativa, la variante para ese gen. Eh, esos alelos se combinan en los individuos, ¿no es cierto? Digamos que esos alelos son entregados por los progenitores a través de los gametos, se combinan en los individuos y dan cuenta de un genotipo, una combinación de genes, ¿no es cierto?, Eh, que son entregados por los progenitores. En los diploides, la mitad de los genes serían del padre y la otra mitad de la madre, ¿no es cierto? Son haploides. En los tetraploides serán gametos diploides los que generan el tetraploide. Y el fenotipo es la manifestación de ese genotipo. La suma de los caracteres observables o medibles en un individuo, eso constituye el fenotipo, en donde el efecto ambiental, como vamos a ver también, es muy importante. Eso nos lleva a recordar la ecuación fundamental de la genética, el fenotipo como resultante de la interacción entre el genotipo y el entorno o ambiente, ¿no es cierto? El fenotipo como una interacción entre el genotipo y el ambiente. Los genes siendo dirigidos, la expresión de los genes siendo dirigida por eh, señales que provienen del ambiente. El ambiente, lógicamente, no se trata del ambiente, ¿no es cierto? No es el paisaje que estaría allá atrás, ¿no es cierto? El ambiente que involucra a la expresión de los genes tiene que ver con el ambiente en la célula misma, dentro de la célula, dentro del núcleo, finalmente, donde están ubicados los genes, ¿no es cierto? Ahí es donde va a tener impacto el ambiente. Los genotipos corresponden entonces a esta combinación de alelos. Genotipo más sencillo involucra un solo gen, pero también podríamos estar estudiando varios genes a la vez. Los genes se ubican en una posición en los cromosomas, ¿no es cierto? Y esa posición se llama locus, el plural loci. En ese locus se ubica entonces un gen, y en el caso de un diploide, como nosotros los seres humanos, en un cromosoma está una alternativa y en en el otro cromosoma puede estar la misma alternativa, y en ese caso hablamos de homocigoto, estos dos casos, homocigoto, o en los dos cromosomas hay alternativas distintas, y en ese caso hablamos de heterocigoto. Y además de eso, sabemos nosotros por los trabajos de Mendel que muchas veces muchos genes tienen un comportamiento dominante sobre otro. Entonces podríamos estar hablando de homocigoto dominante, homocigoto recesivo o de heterocigoto. Dominancia, recesividad, precisamente es el principio genético que describió, uno de los primeros principios genéticos que describió Mendel, ¿no es cierto? En donde uno de los alelos es recesivo y solamente se expresa su fenotipo cuando está en una condición homocigota. En la condición heterocigota
no se manifiesta ese fenotipo, sino que se manifiesta el fenotipo dominante. Esa, ¿no es cierto?, es la característica. Hay algunos rasgos que son recesivos, otros rasgos son dominantes, ¿no es cierto? Aquí tenemos la herencia dominante, acá arriba la herencia recesiva, pero finalmente la forma en que se combinan los alelos es la misma. Sin embargo, no siempre los rasgos, ¿no es cierto?, presentan dominancia y recesividad. Se fija como estamos haciendo un repaso de genética general. No siempre los rasgos muestran dominancia y recesividad, sino que en muchos casos hay dominancia incompleta. Como lo que se observa en esta planta, ¿no es cierto? Los perritos les llamamos acá, Snapdragon. En esta planta lo que vemos es que dos líneas puras, roja y blanca, generan gametos, y cuando se combinan esos gametos en la siguiente generación, se producen plantas de color intermedio, ¿no es cierto? Color rosado, el color entre el rojo y el blanco. Y cuando estas plantas rosadas se autofecundan, entonces se genera una siguiente generación en donde aparece nuevamente el rojo, aparece nuevamente el blanco, pero también continúa el fenotipo, ¿no es cierto?, rosado. Esta herencia incompleta, esta dominancia, perdón, incompleta, se refiere entonces a que el rojo es incompletamente dominante sobre el blanco, y eso explica el color rosado. Y esa dominancia incompleta, ¿alguien sabe a qué se debe? ¿Alguien sabe cómo se genera esa dominancia incompleta? ¿Cómo se genera la dominancia incompleta? Porque no existe un dominante ni un recesivo. No, esa es el siguiente sistema que vamos a revisar, que se llama codominancia. ¿Cómo se determina? ¿Qué significará dominancia incompleta? Profesor, tal vez que los homocigotos con el espectro fenotípico son diferentes. Claro, pero ¿cómo se genera esa dominancia incompleta? Claro, los fenotipos son diferentes, pero cómo se genera? ¿Cuál será? ¿Qué habrá, por ejemplo, aquí en el color? Aprovechemos el color de los perritos, de los Snapdragon. ¿A qué se deberá el color? A la expresión de uno u otro gen. Claro, aquí se está expresando un gen, que es el R, grande, y acá se expresa, dice, el W. Pero cuando están los dos juntos, ocurre, ¿no es Ninguno de cierto?, los una situación dos, intermedia. puede ser que no existe ningún rasgo dominante en ninguno de los dos. Eh, Eso sería, de nuevo, eso sería codominancia, en donde los dos alelos se expresan. Lo que sucede aquí es que pensemos eh, en los plastidios. Recuerden ustedes que el color de las flores se debe, ¿no es cierto?, a unos pigmentos que están en cloroplastos, y esos pigmentos pueden ser rojos, ¿no es cierto?, o no haber pigmento. Entonces, la dominancia incompleta se refiere a que el color rojo no se manifiesta en el heterocigoto porque la mitad de los cloroplastos son rojos y la otra mitad de los cloroplastos son blancos. Eh, si nos acercáramos con una lupa, con un microscopio, y mirásemos las flores, las células de las flores,
veríamos que estas tienen puntitos rojos y puntitos blancos. No es codominancia, porque en la codominancia ambos genes se están expresando. Aquí simplemente, ¿no es cierto?, el gen W indica que no hay pigmento, y eso, ¿no es cierto?, da el color blanco. Mientras que la presencia del pigmento da color rojo o color amarillo, dependiendo de cuál sea el pigmento que esté presente acá. Entonces, la presencia de pigmento, mientras que la presencia de pigmento indica nada. La combinación, la mitad de las células tienen pigmento, la mitad de las células no tienen pigmento, da este aspecto entonces de color rosado o de amarillo pálido, cuando nosotros combinamos una flor amarilla, una planta de flor amarilla con una planta de flor blanca, da un resultado amarillo pálido. La mitad de los genes no codifican para el pigmento, la mitad de los genes, ¿no es cierto?, codifican para un pigmento. Eso es dominancia incompleta. El fenotipo no se alcanza a manifestar completamente, el fenotipo dominante no se alcanza a expresar completamente. A diferencia de lo que ocurre durante la codominancia. En la codominancia, ambos alelos se están expresando. El blanco y el rojo se están expresando, vale decir, el resultado es este. Una flor que tiene blanco y que tiene rojo, pero por separado. Blanco y rojo. Ambos alelos se están expresando. Este expresa, en el color blanco se expresa un gen que define el color blanco. No es como en el otro caso, en donde es la ausencia funcional la que da cuenta de la falta de color. Aquí ambos alelos se expresan. Codominancia. Dominancia entonces incompleta versus codominancia. Aquí está. La dominancia incompleta, color rosado. En la codominancia, ambos rasgos se expresan en el individuo. El rojo y el blanco. El resultado no es una mezcla, sino que es un patrón en este caso. Ahí tenemos la diferencia entre dominancia incompleta y codominancia. Y esto va a ser muy importante, como les decía al principio de la clase, porque muchos de los marcadores moleculares son codominantes. Vale decir, la variación que se puede estudiar usando esos marcadores nos muestra el genotipo directamente del individuo. Al ser codominante, sabemos de inmediato el genotipo. Esa es una tremenda ventaja de la variación codominante respecto a la variación dominante o la variación incompleta, dominancia incompleta. Si yo veo este patrón en esta flor, ¿no es cierto? Imaginemos que esto sería como el equivalente a un marcador molecular, de un marcador genético finalmente. Al mirar la flor, yo sé de inmediato que este individuo es heterocigoto. No tengo que hacer ninguna prueba, ningún, ¿no es cierto?, cruzamiento de prueba, ningún retrocruzamiento, como lo hacía Mendel, ¿no es cierto?, para conocer el genotipo del individuo. Simplemente al mirar al individuo, yo sé que este individuo, esta flor, proviene de un individuo heterocigoto. ¿Por qué sé eso? Porque ambos rasgos se están expresando al mismo tiempo. Cuando yo veo este color, podría ser dominancia incompleta, tendría que hacer todo el estudio, pero no podría llegar a la conclusión directamente de que hay dominancia incompleta, porque podría deberse a la acción de muchos genes en realidad. De modo que en el único caso en donde yo sé el genotipo de un individuo es en el caso de la codominancia. Entonces voy a saber que el rojo es homocigoto, que el blanco es homocigoto y que el blanco con rojo es heterocigoto porque hay codominancia. Otros sistemas genéticos involucran
múltiples alelos. En los primeros que hemos revisado involucraban solamente 2 alelos, ¿no es cierto? En el caso de la dominancia estaba el alelo dominante y el alelo recesivo. En el caso de la codominancia estaba el alelo 1 y el alelo 2. Pero pueden haber más de 2 alelos. 3, 4, múltiples alelos. Estos múltiples alelos, aquí por ejemplo hay 4, C grande, C chica CH, C chica H y C chica, pueden definir distintos tipos de genotipos. Ahí están, 4 genotipos posibles y distintos fenotipos. Cada uno de esos genotipos expresa un distinto fenotipo. Entonces tenemos variación en el pelaje, por ejemplo, en estos conejos. Y esta variación en el pelaje, ¿no es cierto? Ya no tenemos aquí un color, 2 colores extremos y un color intermedio. No, tenemos distintos colores. Y eso se debe a que hay múltiples alelos. Distintos genotipos son los que vamos a poder revelar usando marcadores moleculares. Los marcadores moleculares me van a entregar entonces, gracias a que hay múltiples alelos, me van a poder entregar entonces la constitución genética y los alelos que forman a esos genotipos, y por lo tanto voy a tener múltiples alelos que yo puedo medir en cuanto a su frecuencia en las poblaciones. Otra característica de los marcadores moleculares, otro principio genético que siguen muchos de los marcadores moleculares, es que hay múltiples, se encuentran en múltiples estados. Sin embargo, también existen restricciones a la herencia mendeliana. La herencia mendeliana nos decía que la segregación ocurría completamente al azar, ¿no es cierto? Las partículas, los genes, ¿no es cierto?, segregaban completamente al azar, independientes uno del otro. Sin embargo, sabemos que eso no es cierto para todos los genes, porque hay muchos genes que están ligados. Ligados significa que están tan cerca en un cromosoma que esos genes son entregados juntos a la descendencia. Salvo que entre ellos ocurra un fenómeno que se llama crossing over, recombinación por crossing over, que va a intercambiar segmentos, ¿no es cierto?, de cromosomas, y eso va a hacer entonces que los genes se cambien de ubicación, se cambien de cromosoma. El ligamiento y la recombinación van a ser claves también para nuestro análisis genético, porque el ligamiento entre los genes va a hacer que dos loci distintos, de 2 genes distintos, al estar segregando juntos, no me van a entregar mucha información, porque su patrón de herencia va a ser siempre prácticamente el mismo, salvo que ocurra recombinación. Entonces vamos a aprender que en general vamos a preferir marcadores, genes, ¿no es cierto?, que estén ubicados ojalá en distintos cromosomas, y si están ubicados en el mismo cromosoma, ojalá que estén ubicados lo suficientemente lejos para que la probabilidad de que ocurra recombinación sea alta. Y eso me va a entregar mucha más información. Cuando los genes están muy ligados, muy cercanos entre sí, el comportamiento de esos genes va a ser el mismo. Por lo tanto, no me va a entregar información extra. Cuando yo estoy utilizando varios marcadores moleculares, si muchos de ellos están ligados, muy ligados, entonces no me van a entregar mucha más información de cómo es el comportamiento de los genes en las poblaciones. ¿Cuáles son esos principios que gobiernan a la genética de poblaciones? Comienzan con los trabajos de Darwin, ¿no es cierto?, que comienza a darse cuenta de que existe variación en las especies. Pero la teoría darwiniana, ¿no es cierto?, propone cierta variación que existe entre las especies, pero no la pudo explicar Darwin. Sin embargo, afortunadamente, ¿no es cierto?, los trabajos de Mendel nos entregan la respuesta a la variación darwiniana. La variación darwiniana se debe a los genes.
Existe variación genética dentro de la especie. Variación genética que se crea gracias a las mutaciones. Las mutaciones son las que generan la variación. Cambios en la secuencia de nucleótidos producto de mutaciones espontáneas, al azar, que van ocurriendo debido a errores durante la replicación del DNA. Algunos de esos cambios, algunas de esas mutaciones son desfavorables, vale decir, los individuos van a tener una reproducción y sobrevivencia menor que el resto y van a desaparecer, mientras que otras podrían tener condiciones favorables y se van a mantener. Aquellas entonces mutaciones más favorables van a ser las que van a ir prevaleciendo en el tiempo, porque los individuos que llevan esa variación se reproducen más y sobreviven más tiempo. Esa va a ser una de las explicaciones, entonces, la selección natural. Cuando estemos estudiando la variación, entonces, usando marcadores moleculares en una población, y empecemos a ver que en el tiempo o en el espacio empieza a ocurrir un fenómeno como este, en donde cierta variación se comienza a acumular por sobre otra, entonces podríamos sospechar de la ocurrencia de selección, ya sea selección natural o selección artificial. La resistencia insecticida es un fenómeno de selección artificial mediada por los insecticidas. Entonces, una mayor aplicación de insecticidas debería reflejarse en una disminución de la variación, en que la mayor parte de los organismos son de un mismo tipo genético, mientras que la ausencia de insecticidas debería reflejarme mayor cantidad de variación y en que todas las variantes tienen más o menos una proporción más parecida entre sí. Entonces la selección va a estar reduciendo la variación observable. Vamos a tener entonces un elemento para poder describir lo que podría estar sucediendo en una población. Eso en contraposición a lo que pensaba, ¿no es cierto?, este señor de apellido Lamarck, ¿no es cierto?, que Lamarck en la época de Darwin pensaba que la variación era toda fisiológica, que la variación se explicaba por el uso o el desuso, que el uso repetido de un rasgo hacía que ese rasgo se transmitiera con una mayor probabilidad a la descendencia, ¿no es cierto? Y este es el ejemplo del cuello de la jirafa. Entonces, la necesidad de llegar más alto, hacía que los descendientes tuviesen eh, eh, un cuello más largo. El darwinismo viene a corregir esa visión. La variación no es fisiológica, la variación fisiológica no se hereda, lo que se hereda son los genes que explican esa variación fisiológica. Lo que se explica entonces es que los individuos más altos son los que tienen mayor probabilidad de alimentarse y por lo tanto de tener suficiente energía para poder reproducirse, mientras los más chicos, ¿no es cierto?, no alcanzan y tendrán que irse o se extinguirán. Eso es lo que nos dice el darwinismo, ¿no es cierto? La selección, eso es lo que nos dice cómo funciona la selección. ¿Por qué es necesario estudiar genética de poblaciones, ¿no es cierto? ¿Cómo estudiar esta distribución de la variación? La genética de poblaciones comienza a estudiarse a principios del siglo XX. Aquí están algunos de esos pioneros. Y lo que persigue la genética de poblaciones es saber qué es lo que va a suceder con la descendencia. ¿Qué va a suceder con la descendencia? Si yo tengo determinadas posibilidades de genotipos en las generaciones parentales que yo puedo medir,
con qué frecuencia yo voy a observar determinados genotipos en la descendencia. Eso es lo que hace la genética de poblaciones. Estudia entonces cómo se entrega la variación, pero a escala de población, no a escala de cruzamientos individuales como lo habría hecho Mendel, ¿no es cierto? Sino que a escala de población. Ir a la población y contar cuántos individuos son de tal genotipo y a la siguiente generación cuántos individuos son de tal genotipo. Y de esa forma se pueden generar modelos que permiten predecir lo que va a suceder con la variación genética. El rol de la genética entonces en la evolución de las poblaciones, en el cambio de las poblaciones. No tengamos miedo a la palabra evolución. Tal vez ustedes cuando escuchan evolución dicen, oh, pero esto es ciencia biológica dura. No, no, evolución es cambio. Cambio, nada más. Cambio en la constitución genética. Y eso es lo que yo quiero revelar con los marcadores moleculares. La ecología molecular, a través de los marcadores moleculares, de la secuenciación de genes, de la expresión de genes, lo que busca es estudiar cambio. Cambio que tenga relación con una variable ambiental, una variable de manejo, una variable ambiental, la temperatura, una variable de manejo, los insecticidas, por ejemplo, los pesticidas en general, herbicidas, por ejemplo, ¿no es cierto? Cómo esos elementos ambientales pueden hacer cambiar la frecuencia en que se encuentran determinados genotipos, determinados genes en las poblaciones. Eso es la genética de población. Es el estudio de las leyes de Mendel y de otros principios genéticos aplicados a poblaciones completas. Eso es entonces la genética de poblaciones. La evolución definida como cambio en la composición genética de una población. No estamos hablando de evolución de los dinosaurios que dieron origen a esto. No. Ese es otro ámbito de la evolución. Aquí estamos en la evolución en las poblaciones, lo que está ocurriendo en tiempo ecológico, en pocas generaciones. No me refiero yo a la evolución en millones de años, sino a la evolución en pocas generaciones. Los primeros estudios de genética de poblaciones los realizaron estos dos señores, Hardy Weinberg, ¿no es cierto? Primero Fisher y Holden, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Por allá por los inicios del siglo XX. Y lo que hacían, ¿no es cierto?, era entender y predecir qué es lo que, cuál será la consecuencia de, por ejemplo, características propias de la variación, el ligamiento, por ejemplo, qué consecuencias tiene para la segregación, el ligamiento a nivel de poblaciones, la recombinación, las mutaciones, pero también qué efecto tiene el ambiente, qué efecto tiene la temperatura, qué efecto tiene la humedad, qué efecto tiene la aplicación de un químico, un insecticida, ¿no es cierto?, sobre la variación. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a cambiar? Eso es lo interesante de la genética de poblaciones. Me permite predecir lo que va a ocurrir. Para esto considero factores que son propios de las poblaciones, factores que tienen que ver con cómo se aparean los organismos, cómo se reproducen los organismos, cómo se distribuyen geográficamente los individuos, cómo se conectan los individuos entre sí a través de las migraciones. Eh, Fíjense que hoy día la genética de poblaciones y evolución es lo que está permitiendo todo el desarrollo, todo este desarrollo de lo que vamos a aprender, es lo que está permitiendo manejar el COVID-19, el virus eh, que nos tiene, ¿no es cierto?, aquí obligadamente en nuestras casas, ¿no es cierto?, y en nuestros países sin poder, ¿no es cierto?, movernos. Ese virus lo estamos controlando, manejando, todavía no está controlado, manejando
gracias a la teoría que sustenta la genética de poblaciones y la evolución. La selección natural, nuestro sistema inmune. Las migraciones, el movimiento de personas, el contacto físico, lo que llamamos contacto físico, contacto social. La deriva génica, cuántas personas se exponen al, al, al virus. Lo que hacemos cuando nos quedamos en la casa, ¿no es cierto? Y guardamos las cuarentenas que nos piden, lo que estamos haciendo es fortalecer la deriva génica. El que el virus desaparezca por simple azar, producto de que el virus no se puede traspasar a otra persona. Eso es lo que estamos haciendo. Y el virus, ¿no es cierto? Por supuesto que detrás del virus la aparición de nuevas variantes, como la variante Delta que nos acaba de llegar, ¿no es cierto? Se produce por mutaciones. Ahí están las 4 fuerzas que conducen la evolución. Mutaciones, selección, deriva y migraciones. Y que estamos viendo cómo operan en el caso de esta pandemia por COVID-19. O sea que esta genética de poblaciones, esta evolución a nivel de las poblaciones, me sirve para entender lo que ocurre en cualquier población, en cualquier organismo, incluso un organismo no vivo como son los virus. ¿Cómo se estudia? Lo estudiamos a la genética de poblaciones con modelos, con descripciones de lo que ocurre en las poblaciones, con experimentos incluso controlados. ¿Cómo define una población? Siguiendo con esta clase de estandarizar conceptos. ¿Cómo defino una población? Como individuos de una misma especie, perdón, estoy medio resfriado. Individuos de una misma especie que ocupan un mismo lugar en el espacio en el mismo tiempo. En el mismo tiempo, o sea, que son... que el ocupar al mismo tiempo significa que entre ellos se pueden ocurrir apareamientos, se pueden reproducir los individuos, ¿no es cierto?, en ese lugar y tiempo determinado. Eso es una población. Estas poblaciones son el objetivo de la genética de poblaciones, de la ecología molecular. ¿Cómo lo estudiamos? ¿Cómo estudiamos las poblaciones? ¿Cómo describimos a las poblaciones en términos genéticos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a estudiarlas midiendo las frecuencias en que se encuentran los genes y los genotipos. A eso lo llamamos frecuencias genéticas. Frecuencias vale decir la proporciones en que se encuentra un determinado gen. Aquí están las frecuencias genéticas. Imaginemos una población. Aquí tenemos una población que está formada por 3 genotipos. El 48% de los genotipos son heterocigotos, 16% son homocigotos para el color negro y 36% son homocigotos para el color café. Entonces, gracias, ¿no es cierto?, a esta constitución genética y que hay, por ejemplo, dominancia y recesividad, entonces yo puedo saber el genotipo, ahí está el genotipo, y lo que voy a hacer es contar el número de alelos. Aquí está contado el número de genotipos. Si tengo 100, por ejemplo, individuos, si la muestra de la población que yo tomé era de 100 individuos, significará que tengo 48 heterocigotos, 16 individuos homocigotos y 36 individuos homocigotos café. Si eso es así, entonces yo podría decir que voy a tener de esos 48 individuos negros, heterocigotos, la mitad de sus alelos, porque son heterocigotos, la mitad de sus alelos serán negros y la otra mitad serán café. O sea que voy a tener 24 y 24. Y acá voy a tener todos café, perdón, todos negros. Y aquí todos café. O sea, será 16 por 2 y 36 por 2.
Y eso, ¿no es cierto?, es lo que estoy haciendo aquí, contándolos, ¿no es cierto?, agrupándolos. Y al contarlos, entonces voy a tener frecuencias. Frecuencias en que se encuentra cada alelo para cada locus. Recordando que locus sería para un gen, la ubicación de un gen. Aquí tenemos un solo gen, pero, pero con los marcadores moleculares me interesa estudiar muchos genes. Ya les voy a explicar por qué necesitamos estudiar muchos genes. Aquí tenemos entonces para un individuo, locus 1, 2 y el 3, y el individuo es homocigoto para el locus 1, heterocigoto para el 2 y homocigoto para el 3. Y este otro individuo es homocigoto para el 1, pero para un alelo distinto, heterocigoto para el 2, pero también para alelos distintos, y heterocigoto para el 3. Conociendo entonces la identidad de cada individuo, la identidad genética de cada individuo para distintos alelos, en distintos genes, entonces yo voy a caracterizar a la población. Esto es lo que estoy haciendo, estoy conociendo cómo una población está constituida, cuál es su constitución genética. Y esa constitución genética me permite predecir qué tipos de alelos va a producir. Y en base a los alelos que pueda producir esta población, serán los descendientes que aparecerán después de la reproducción. Eso es lo que persigue la genética de población. Entonces, conocer, describir a una población para conocer cuál va a ser el resultado de la generación siguiente, cuáles van a ser los genotipos. Y para eso calculo frecuencias. Frecuencias entonces en que se encuentran los alelos para distintos genotipos. ¿Cómo se calculan las frecuencias? Es sencillo porque consiste en contar. Y es mucho más fácil contar cuando el marcador genético que yo escojo es codominante. ¿Se acuerdan que les decía hace un rato la codominancia? Imaginémonos aquí un grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo MN es un grupo codominante, vale decir, las personas del grupo MN tienen los dos antígenos, el M y el N, mientras que los homocigotos solamente tienen el M y los homocigotos N solamente tienen el antígeno N. Entonces imaginemos que tenemos una población de 100 individuos o una muestra de 100 individuos y hacemos la determinación del grupo sanguíneo y aparecen 36 individuos de grupo M, 48 de grupo MN y 16 de grupo N. ¿Cómo determino las frecuencias de los alelos? Simplemente contando los alelos. ¿Cuántos alelos del tipo M me entregan los de grupo M? Yo sé que los de grupo M son homocigotos. Por lo tanto, si tengo 36 individuos, significa que esos 36 individuos en realidad tienen 36 por 2. Si son diploides, será 36 por 2, o sea, 72 alelos M. ¿Cuáles otros genotipos también tienen alelo M? Los del grupo MN, que son los heterocigotos, y tienen 48, ¿no es cierto?, alelos M. Ahí están los 48. Si los sumo, 72 más 48, 120 alelos M. Lo mismo haré para el alelo N, 48 más 32, 80. El total suma 200. 120 más 80 son 200 alelos posibles. Divido el total de alelos posibles para cada número de alelo y me aparece entonces la frecuencia. 60% o 0,6 la frecuencia del alelo M y 0,4 o 40% la frecuencia del alelo N respectivamente. Con eso entonces calculo frecuencias y las frecuencias genéticas son el principal descriptor de las poblaciones. Yo voy a describir genéticamente a las poblaciones y voy a describir genéticamente a las poblaciones usando las frecuencias en que se encuentran los genes y sus alelos. Aquí, por ejemplo, usando ese marcador genético que recién yo les explicaba, el marcador del grupo sanguíneo MN, aquí tengo una tabla en donde estoy describiendo distintas poblaciones humanas.
para esos alelos M y N. Los esquimales tienen esta estructura genética. La forma en que se distribuye la variación nos muestra que el 83% de los esquimales son de grupo M, que el 15% son heterocigotos MN y que menos del 1% son del grupo N. Mientras que cuando yo voy a mirar a los caucásicos en Estados Unidos, me muestra, ¿no es cierto?, una proporción completamente distinta. Voy a mirar a los afroamericanos en Estados Unidos y también me muestran una frecuencia muy similar entre ellos, muy similar. ¿Ah? A propósito de que las diferencias raciales, no existen las razas. En humanos lo que existen son las poblaciones. Poblaciones. A propósito, aprovecho, ¿no es cierto?, de enviar este mensaje muy importante para nuestros tiempos. No hay razas, no hay raza, no está la raza negra, ni la raza amarilla, ni la raza blanca, ni la raza latina, no, eso no existe. Existen poblaciones. Poblaciones. Y esas poblaciones hoy día, además, están sumamente conectadas, ¿no es cierto? Hay flujo de genes, producto de las migraciones, hay flujo de genes y nos estamos mezclando, cada vez somos mucho más mezclados. Pero cuando vamos entonces a mirar la forma en que se distribuye, la forma en que está organizada la diversidad genética, ¿no es cierto?, a poblaciones muy distintas, porque tienen un origen muy distinto, las poblaciones esquimales, ¿no es cierto?, un origen ancestral muy distinto al de los indios americanos, ¿no es cierto?, Primera Nación en Estados Unidos, o a los indígenas Ainus en Japón, o a los aborígenes australianos, distinto origen. Vemos que la frecuencia en que se encuentran los genes es distinta también. O sea, me sirve para comparar. Aquí están las frecuencias de los genotipos, acá están las frecuencias de los alelos. Mayoritariamente el alelo M en las poblaciones esquimales, mayoritariamente el alelo N en las poblaciones aborígenes australianas, bastante equilibrado en las poblaciones afroamericanas y caucásicas en Estados Unidos. O sea, las frecuencias genéticas nos permiten caracterizar la estructura genética de una población. Seguro que ustedes muchas veces escucharon hablar de la estructura genética de la población, leyeron, ¿no es cierto? Y ustedes se quedaron, bueno, es la estructura genética de la población. Se imaginaban, no sé, muchas cosas. Esto es la estructura genética de una población. La estructura genética de la población esquimal para este gen es esta. Esta es la estructura genética de la población esquimal. La estructura genética de la población Ainus o Ainus. La estructura de la población aborigen australiana. Estas son las estructuras genéticas. A eso se refieren los papers cuando hablan de estructura genética, a la forma en que está organizada la diversidad genética. Y la forma en que está organizada la diversidad genética se mide calculando las frecuencias de los genotipos y las frecuencias de los alelos. Frecuencias genotípicas, frecuencias génicas, respectivamente. ¿Algún comentario quisiera recibir un poquito de retroalimentación? ¿Qué piensan sobre esta definición que le acabo de dar sobre estructura genética? Bueno, llama un poco la atención la diferencia que existe entre la población esquimal y la población aborígenes de Australia. Porque claramente, o sea, no sé si claramente, pero no sé si hay una influencia del clima, porque son climas totalmente opuestos, digamos. No sé si tiene alguna influencia. Claro, ahí tenemos entonces un elemento que de inmediato uno empieza a cuestionarse. ¿Qué explica estas diferencias? ¿Qué explican estas diferencias? Los racistas dirían, es que son diferencias raciales.
No, no es la respuesta. Hay diferencias en la historia. Y esa historia tiene que ver, como tú muy lo indicas, con el ambiente al que están sometidos estas poblaciones. Tenemos un origen que aparentemente las evidencias muestran, ¿no es cierto?, un origen híbrido. Los humanos, el Homo sapiens sapiens, tendría un origen híbrido. Habrían sido distintas especies de Homo las que se habrían conectado, se habrían mezclado entre sí. Y esas distintas especies de Homo, esos híbridos, se especula, por ejemplo, que Homo eh, erectus, Homo neanderthalensis, Homo sapiens, ¿no es cierto?, eh, se habrían invadido mutuamente, ¿no es cierto?, y se habrían generado híbridos. Y ese híbrido resultante es Homo sapiens sapiens, nosotros, que aparecimos aparecimos en la historia de los organismos vivos de la Tierra hace unos 100.000 años, 120.000 años. Esa es nuestra historia. Y cuando aparecemos, ¿no es cierto?, vamos apareciendo producto, entonces, como les digo, de estas hibridaciones, a medida que se empiezan a mover las poblaciones humanas desde África hacia Europa y después desde Europa hacia Asia. Y las diferencias entonces que empiezan a generarse, diferencias genéticas, son productos de, muchas de ellas son productos de ambientes. En este caso, grupos sanguíneos. Pero los grupos sanguíneos tienen que ver con el sistema de histocompatibilidad. Tiene que ver con proteínas y lípidos en nuestra membrana. O sea, tiene que ver con el sistema inmune finalmente. Esas diferencias entonces se van generando producto de nuestra interacción con otros organismos, que es distinta para los esquimales, es distinta para los aborígenes australianos. O sea, no hay diferencias raciales, ¿no es cierto? Eso de diferencias raciales es como pensar de que cada uno de nosotros, cada una de estas poblaciones se originó de forma independiente, como si fuésemos casi como especies distintas, ¿no es cierto? No, tenemos un mismo origen, híbrido. Y las poblaciones se empezaron a distribuir, empezaron a colonizar a medida, ¿no es cierto?, que empezó a ocurrir la migración de los primeros humanos desde África hacia el norte, empiezan a colonizar todos los lugares, ¿no es cierto?, buscando alimentos, y éramos recolectores, cazadores, era un inicio, ¿no es cierto? De ahí muchas de esas poblaciones se empiezan a asentar en determinados lugares y empieza a haber una diferenciación genética, se empiezan a diferenciar genéticamente, producto de muchas eh, variables. Eh, por ejemplo, las variables ambientales. Las variables, por ejemplo, tipos de alimentación, el acceso a la alimentación, la cantidad de luz solar es la que definió el color de nuestra piel, la cantidad de luz solar a la que estábamos expuestos. Tiene que ver con la síntesis de melanina, ¿no es cierto? La melanina es el pigmento que le da el color a nuestra piel y al pelo. Simplemente, ¿no es cierto?, en aquellas áreas donde había mayor cantidad de luz, los alelos más frecuentes comenzaron a ser los alelos que generaban, ¿no es cierto?, un color más oscuro en nuestra piel. Mientras aquellas poblaciones que estaban menos expuestas, ¿no es cierto?, a la luz, esa frecuencia era más baja. Y después las poblaciones nos empezamos a conectar, la globalización, ¿no es cierto? Primero, la globalización que comienza probablemente con los romanos, ¿no es cierto? Con las invasiones, ¿no es cierto? Esa ya podríamos llamar como globalización, donde se empiezan a combinar las poblaciones. ¿Para qué decir el descubrimiento de América, ¿no es cierto? Ahí empieza la globalización. Se empiezan a mezclar las poblaciones. Claro, cuando se encuentran las poblaciones, se encuentran que son distintos entre ellos. ¡Oh, mire, tú eres de un color, yo soy de otro color! Y
los invasores, ¿no es cierto?, los que llegan a nuestro continente, consideran entonces que el aborigen, ¿no es cierto?, americano, porque tenía una cultura distinta, no vamos a decir que menos o más avanzada, distinta, sería relativo decir que era más o menos avanzada, los hace a los europeos, ¿no es cierto?, colonizadores, invadir y apropiarse de los recursos naturales, etc. Pero no hay diferencias raciales, son poblaciones, somos poblaciones. Y este concepto, que puede parecer, ¿no es cierto?, bueno, que estamos hablando de seres humanos, es que este concepto es clave para poder entender la genética de cualquier especie. De cualquier especie. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? A ver si ustedes lo pillaron. A ver si ustedes lo pillaron, el punto que quiero dar a conocer con este ejemplo, ¿no es cierto?, propio, ¿no es cierto?, de nosotros los seres humanos. ¿Cuál es ese? Que hay que tener cuidado con los... ¿Cómo llamaríamos en el caso de los seres humanos? Le damos una palabra para referirnos, ¿no es cierto?, cuando hay esta, como estamos prejuzgando. ¿Qué nombre le damos a eso? ¿Un prejuicio? Claro, estos prejuicios raciales, ¿no es cierto? Resulta que los prejuicios raciales, si los llevamos a especies naturales, a especies de sistemas manejados, a cualquier especie, hablaríamos de sesgo. Sesgo. Y eso es muy importante en ecología molecular. Borrar todos esos sesgos. De pensar de que las diferencias se deben a algo sin haberlo probado. Sin haberlo probado. Es uno de los mayores errores que se cometen en biología, en agronomía, ¿no es cierto? Es suponer de que algo se debe a que hay una explicación general para un fenómeno cuando no lo hemos probado. La genética de poblaciones me permite levantar hipótesis. Ese es el mensaje. La genética de poblaciones. Al describir las poblaciones, como yo lo estoy mostrando aquí, al describir poblaciones, me permite entonces levantar hipótesis que expliquen esta estructura genética de estas poblaciones. Esa es la gracia de la genética de poblaciones. Me permite entonces levantar hipótesis, proponer hipótesis que expliquen esas estructuras, esas frecuencias genéticas que caracterizan a una población. Y para eso tengo más de 100 años de marcadores genéticos, desde los marcadores fenotípicos que desarrolló Mendel hasta, por supuesto, hoy día la secuenciación y la expresión de genes. Y son estos marcadores genéticos los que vamos a ir revisando en nuestro curso. ¿Qué es lo que hace un marcador genético entonces? El marcador genético es una herramienta que automáticamente me revela la diversidad genética. La tentación es decir que sí, pero la verdad es que no es así. Los marcadores lo que hacen es revelar polimorfismo. Lo que hace un marcador, cualquiera sea, lo que hacen los marcadores es revelar polimorfismo. ¿Qué es lo que es un polimorfismo? La presencia de dos o más fenotipos que se agregan en una población. Aquí está el concepto de un polimorfismo. Imaginémonos un sitio nucleotídico en el DNA, un sitio nucleotídico en el cual hay variación, hay versiones distintas. En algunos individuos hay una adenina, en otros individuos hay una citosina, en otros individuos hay una guanina, en otros individuos hay una timina. A este polimorfismo
se le denomina polimorfismo de nucleótido único. Y es un tipo de marcador genético, un tipo de marcador molecular, el polimorfismo de nucleótido único. Eso es el polimorfismo. Si un marcador molecular me mostrara que todos los individuos son iguales o que todos los individuos son muy parecidos entre sí, ¿sería un buen marcador? No, sería un pésimo marcador. El marcador tiene que revelarme, ojalá, la mayor cantidad de polimorfismo. Las proporciones en que se encuentran estos polimorfos, estas formas, estas versiones, es lo que me permite calcular las frecuencias genéticas. O sea, la frecuencia genética no es directa, la estoy estimando a partir de los polimorfismos, a partir de lo que el marcador me entrega. Y claro, distintos marcadores permiten cuantificar distintos niveles de polimorfismo. Hay algunos marcadores que me revelan alto polimorfismo dentro de una población, dentro de la misma población, y después yo aplico otro marcador genético, otro marcador molecular, y me podría revelar una variación totalmente distinta. Totalmente distinta. Entonces, el polimorfismo depende del marcador molecular que yo esté utilizando. También lo vamos a revisar cuando nos enfrentamos a la pregunta sobre, bueno, ¿qué marcador molecular me recomienda para tal estudio? Bueno, aquí hay un elemento de juicio para tomar la decisión respecto a un marcador molecular, el polimorfismo. La cantidad de polimorfismo que me revela un marcador molecular. ¿A qué nivel puedo acceder con ese marcador? Lo ideal es que el marcador molecular me revele la mayor cantidad de polimorfismo. Por eso es que hemos estado llegando finalmente hasta la secuenciación en ecología molecular. Entonces, con estos polimorfismos yo puedo medir la variación en las poblaciones. Los primeros marcadores eran fenotípicos, eran morfológicos, pero resulta que los marcadores morfológicos me hacen cometer errores, ¿no es cierto? La pregunta no podría ser, bueno, estas alas que estoy viendo aquí, esta mariposa, son alas de distintas especies. Uno podría pensar, ¿no es cierto? Oh, son muy distintas estas alas, sobre todo estas con estas, ¿no es cierto? Son muy distintas. Resulta que no. Resulta que todas estas alas son la variación dentro de una misma especie de mariposa. Entonces, la variación morfológica parece que no es muy buena. A ver, vamos con la variación bioquímica. Variación bioquímica que se usó durante mucho tiempo. La forma, los patrones de migración de determinadas enzimas, o sea, las subunidades que forman a las proteínas. Pero es muy escasa la variación. Fíjense aquí prácticamente todo igual, muy parecido, ¿no? Es muy difícil. Bueno, esto es distinto, hay que medirlo. No. Variación de rasgos sencillos, como los grupos sanguíneos, muy lento, extremadamente lento. Variación molecular. La variación molecular me revela mucho más polimorfismo. Por eso que recurrimos a los marcadores moleculares. Los marcadores moleculares son los que me van a revelar la mayor cantidad de polimorfismo. Son los que nos permiten acercarnos a la verdad. Recuerden que en ciencia, una de las limitaciones que tenemos en ciencias es que la verdad es esquiva, elusive, ¿no es cierto? Es esquiva la verdad. Tratamos de tocarla, pero nunca llegamos a encontrarla. Y tenemos entonces, tenemos estrategias cuantitativas para medir cuán cerca de la verdad estamos, ¿no es cierto? Y tenemos entonces pruebas estadísticas para decir, ¿no es cierto?, que con un 95%, ¿no es cierto?, de certeza
yo puedo afirmar tal o cual cosa, ¿no es cierto? Puedo aprobar o rechazar mi hipótesis con un 95% de certeza, nunca con el 100%. Es una limitación, ¿no es cierto?, de las ciencias biológicas particularmente. Los sistemas biológicos no son sistemas, ¿no es cierto?, 100% predecibles. Siempre hay variación, siempre hay excepciones. Pero los marcadores moleculares son muy buenos porque nos permiten acercarnos lo más próximo al genotipo de un individuo. Por eso es que los escogemos, porque revelan altos niveles de polimorfismo. Entonces, mientras la variación morfológica parece ser muy llamativa, ¿no es cierto? Muy llamativa, resulta que esa variación morfológica muchas veces no tiene nada que ver con la variación genética. Como lo que ocurre, ¿no es cierto?, en muchas especies, que tenemos dos aves de la misma especie, que están en un cortejo de apareamiento, pero son de distintas especies. Entonces la variación morfológica no me dice mucho sobre la variación genética. La variación fenotípica dentro de la especie puede ser escasa o puede ser muy amplia, también es variable. Por ejemplo, en estos patos encontramos dos formas. En estas mariposas encontramos 4 formas, la misma especie. 4 formas, una forma de machos y 3 tipos de hembras, 3 formas de hembras. Y en los humanos encontramos muchas más formas, muchos más fenotipos. Entonces también la variación también es dependiente de la especie. Hay especies que son mucho más polimórficas en cuanto a su variación morfológica. Entonces no tengo una medida común para medir variación. Si las especies, ¿no es cierto?, hay algunas especies que tienen mayor variación morfológica, nosotros, los humanos. Otras especies tienen menos variación morfológica, estos patos o gansos. Entonces, no tengo una medida común. Por eso que requiero buscar esa medida común. Y se empezó entonces a buscar esa medida común. Y la medida común comenzó con el desarrollo de los primeros marcadores moleculares que se basaron en el estudio de las proteínas. Año 1966, Lewontin, aquí está. Lewontin estudió la variación en poblaciones naturales de mosca drosófila. La estudió ahí en el norte de Sudamérica, en Colombia, Venezuela. Ahí estudió a la drosófila pseudoscura. Y la estudió usando el polimorfismo de proteínas. Proteínas, ahí están los papers, si alguno de ustedes quisiera leer alguna vez alguno de estos trabajos seminales, ¿no es cierto?, de Lewontin sobre el estudio de la diversidad genética en las poblaciones naturales. Él usó una técnica que se había desarrollado recientemente, que era la electroforesis. La electroforesis de proteínas, que permitía entonces mirar la variación de la movilidad de las proteínas a través de un gel hecho de almidón o de algún otro polímero. Entonces, esa variación, por ejemplo, la alcohol deshidrogenasa, esa variación permitía revelar si el individuo era homocigoto o era heterocigoto. La variación en la movilidad a través de una electroforesis. Esos fueron los primeros marcadores moleculares, buscando una medida común de la variación, que no sea la variación morfológica, buscando una medida de variación que sea más cercana a la variación genética. El primero, entonces, la variación a nivel de proteínas. Me voy a saltar un poquito para decirles que gracias a esos estudios de Lewontin, precisamente, que estudiaron la variación en poblaciones naturales, se pudo desarrollar
buena parte de la teoría que nos explica la selección natural como aquella que se encarga de mantener variación. Hasta los trabajos de Leremontin se pensaba que la selección solamente eliminaba variantes genéticas. Pero resulta que no era así, resulta que hay un tipo de selección que es lo que se llama balanceadora, la selección balanceadora, que permite mantener. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, que tenemos una cierta variación y por selección esa variación se balancea. O sea que aquí, ¿no es cierto?, era muy frecuente el azul, muy poco frecuente el amarillo y el rojo. Pero como por efecto de la selección balanceadora, fíjense cómo la frecuencia de las variantes rojas y amarillas aumentó. Entonces, la selección no solamente elimina variación, sino que también permite mantener variación. Y eso fue gracias a estos trabajos hechos con marcadores moleculares. Hasta ese entonces solamente se habían hecho estudios con marcadores morfológicos y los marcadores morfológicos indicaban que la selección solamente eliminaba variantes. Pero resulta que no, la selección también puede mantener variantes neutras desde el punto de vista de la selección. Esto se logró también gracias al desarrollo en esa época también de la teoría neutral de la evolución. Kimura, probablemente ustedes hayan escuchado hablar, ¿no es cierto?, de la teoría neutral, que indica que toda la variación se mantiene por simple azar. La verdad es que hoy día sabemos que la variación se mantiene tanto por selección como por azar. Pero que hay más variación de la que uno podría sospechar. A propósito de esto que yo les mostraba aquí, esta diapositiva, ¿no es cierto?, hay más variación. Detrás de esta poca variación morfológica en estos gansos, en realidad hay mucha más variación de la que aparenta. En los humanos, ¿para qué decir? Detrás de esta variación morfológica hay muchísima más variación genética, que de nuevo derriba cualquier posibilidad de que nos digan que somos distintos, ¿no? Somos una sola especie con variaciones, variantes genéticas. Pero esas variantes genéticas que tienen que ver con colores, ¿no es cierto?, de nuestra piel, de nuestro pelo, no tienen nada que ver con nuestra condición humana. La selección entonces, perdón, la variación entonces es selectiva o neutra y se pasaron ahí discutiendo los seleccionistas por una parte, los neutralistas por otra, ¿no es cierto? Ayala por una parte, los Kimura por otra parte, ¿no es cierto? Unas peleas enormes. No sé si conocían esa historia del seleccionismo y del neutralismo, ¿no es cierto? Bueno, ¿a qué se debe la variación? ¿La variación se debe a selección o se debe a simple azar? Se pasaron peleando, ¿no es cierto? Pero eso logró esta pelea, ¿no es cierto?, académica, permitió ir entendiendo cómo va ocurriendo los procesos que dan cuenta de la diferenciación de las poblaciones. El desarrollo de los marcadores moleculares nos permitió entonces, aquí está precisamente los trabajos de estos investigadores sobre Drosophila en el norte de América del Sur. Aquí es donde hicieron una serie de muestreos de poblaciones naturales de Drosophila y lo que revelaron fue que había mucha más variación de la que se sospechaba. Mucha más variación. Y esa enorme variación que no se observa a nivel de los morfos. Aquí los morfos no muestran esa variación, son iguales. Nosotros que a nivel genético, a nivel de esas proteínas que yo les mostraba, ¿no es cierto?, había mucha más variación que la que se podría haber pensado. Entonces ahí surge este concepto de los marcadores moleculares neutros. ¿Habían escuchado hablar de eso? Marcadores moleculares neutros. ¿Qué significa que los marcadores moleculares sean neutros? Que no están bajo la acción de la selección.
Todos estos trabajos de estos investigadores en los años 60, 70, permitieron, ¿no es cierto?, caracterizar grupos de marcadores genéticos, proteínas, que eran neutras desde el punto de vista de la selección. Vale decir que el polimorfismo asociado a esa proteína no tenía nada que ver con la selección natural. Eran independientes de la selección natural. Por ejemplo, a ver, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué gen podría ser independiente de la selección natural en nosotros los humanos? O en el organismo que ustedes estudian. ¿Qué genes son independientes de la selección natural? Profe, Ujú. ¿me escucha? ¿Sí? Bueno, podría poner un ejemplo por lo que he visto más cercano al trabajo, ¿no? En el caso de cuando se realizan PCR en tiempo real, los housekeeping genes, estos genes que no cambian, que son constitutivos, que no cambian con el tiempo según las condiciones ambientales, no sé, pudieran ser genes como el Perfecto. citoesqueleto de la célula u otros genes que no cambien. Exactamente. Ahí tenemos, pero excelente ejemplo. Ese es un ejemplo de un marcador neutro. No se ve afectado por el ambiente, ¿no es cierto? Cuando uno se estudia de expresión génica, precisamente, uno utiliza como referencia genes que no muestren cambio. Esos son los genes de referencia o que corresponden normalmente a genes housekeeping, ¿no es cierto? Estos genes de expresión constitutiva. Constitutiva significa, ¿no es cierto?, que forman parte, constituyen parte de la célula, del organismo, de forma permanente. Esa es una característica de un marcador molecular neutro. No cambia por efecto del ambiente, sino que revela una diversidad genética propia, independiente del ambiente. Eso es lo que se reveló. Gracias a estos estudios, se logra entonces entender que la variación que importa para medir la diversidad genética de una población es la variación neutra. Esa variación neutra, me voy a adelantar al siguiente tipo de marcador. Oh, ¿qué pasó aquí? Chuta. Perdón. Aquí. Esa variación neutra, ¿no es cierto? Claro, aquí en este pececito, en el fundulus, es la que me permite estudiar adaptación, variación adaptativa. O sea, el marcador neutro es el que me permite estudiar si está realmente ocurriendo selección o no. ¿Cómo? ¿Por qué? Un marcador neutro es el que realmente me va a permitir estudiar si hay selección. Porque si el marcador es independiente, cualquier cambio, si es independiente de la selección, cualquier cambio en la frecuencia de esos genes neutros, entonces puede ser atribuida a, por ejemplo, la selección. Si yo veo, ¿no es cierto?, que hay variación asociada con la temperatura, que tiene que ver con la temperatura del agua en este pececito, el fundulus. Esto es una costa, y aquí hay 9 puntos de muestreo en esta costa, distintos puntos puertos donde se colectó, se muestraron fundulus, y se estudió polimorfismo de ciertas proteínas, usando ciertos marcadores moleculares, para lugares donde había distinta temperatura. Y había distintas temperaturas porque estos peces viven muy cerca de la orilla, y en estos puntos había salidas de agua caliente proveniente de plantas termoeléctricas. Entonces lo que se quería averiguar, esto era un tema que tenía que ver con efecto de las termoeléctricas sobre la vida marina. Se hicieron análisis entonces de si había una relación entre
entre el agua, la temperatura del agua, con la variación en estos peces. Estos peces que son peces, Fundulus es un pez que está adaptado a aguas muy frías. Entonces fue sorprendente cuando aparecieron estos Fundulus en aguas calientes, producto de estas centrales termoeléctricas. Y resulta que había evidencia de una eventual variación adaptativa, aquí está, porque un cierto número de loci mostraron variación cuando, los pececitos estaban expuestos a aguas más calientes respecto a controles. Entonces, eso sirvió, ¿no es cierto? El uso de estos marcadores neutros sirvió para relacionarlo con la selección. En este caso, la selección sería la temperatura del agua. Y poder concluir de que habría indicios de adaptación, vale decir que esos peces estarían adaptando al agua más caliente. Si bien es cierto, son peces especialistas en agua fría, se estarían especializando en agua caliente. Si hubiésemos usado un marcador molecular del tipo selectivo, parece que está bajo selección, nos habría ensuciado el resultado y no habríamos podido concluir que hay una variable ambiental detrás de esa variación que estoy observando para esas poblaciones. Esa es la clave de los marcadores moleculares y con eso termino. Con esto termino. La clave de los marcadores moleculares es que sean neutros desde el punto de vista de la selección, que no haya un sesgo, y eso es lo que me permite entonces caracterizar de forma, ¿cómo sería la palabra? De una forma no sesgada, las características genéticas de una población. Someter a prueba distintas hipótesis para explicar la variación entre distintas poblaciones. Poblaciones que están ubicadas en distintos lugares geográficos o poblaciones que se han medido en el tiempo, entre temporadas, entre años o a lo largo de una misma temporada. ¿Cómo van cambiando las frecuencias? ¿Cómo va cambiando la estructura genética de las poblaciones? Hoy día hay varios conceptos que son clave para todo nuestro curso. Estructura genética, marcador molecular, marcador neutro, frecuencias genéticas, son elementos clave para el desarrollo de nuestro curso. En las siguientes clases vamos a ir viendo ya marcadores, derechamente tal. Aquí había mucha de la teoría que está detrás del desarrollo de los marcadores moleculares. Mucha de la teoría, ¿no es cierto?, básica desde Mendel, ¿no es cierto?, hasta este desarrollo más reciente, años 70, 80, con los marcadores neutros. Entender el valor de usar un marcador neutro para estudiar a las poblaciones. Muy bien. De eso les quería comentar hoy día. Ojalá que haya sido interesante. Hay literatura, ¿no es cierto?, para complementar nuestra clase. Entre hoy y mañana voy a subir a nuestro Dropbox la clase y la literatura para la sesión siguiente del próximo miércoles. Pero dejo abierto la conversación ahora para que ustedes me cuenten qué es lo que, si habían, cuéntame, si tenían algunos conceptos equivocados, habían algunas ideas de los marcadores moleculares que no entendían. Cuénteme un poquito la experiencia para saber, retroalimentenme, por favor. Bueno, profesor, en mi caso estuvo muy interesante la clase, habían hartos conceptos que me acordaba y otros que son nuevos. Lo de los marcadores no lo había no lo conocía, no tenía entendimiento de eso, así que
No, me gustó. Excelente. Sí, hay muchos conceptos, muchos elementos que a veces me ha tocado, ¿no es cierto?, colegas, investigadores, que usan muchísimo los marcadores moleculares, pero al no conocer los fundamentos teóricos, ¿no es cierto?, y empíricos que sustentan a los marcadores moleculares, muchas veces se encuentran con problemas que no pueden resolver. Eh, Problemas en el uso de los marcadores, problemas en el número de los marcadores, problemas en la elección de un determinado marcador, que cuesta resolver cuando no se conocen algunos antecedentes básicos de genética. Profesor, usted ha dado en el clavo, por así decirlo, porque si bien yo no sé mucho molecularmente hablando, he aprendido mucho de ensayo y error y repitiendo algunas cosas, más que nada, muchas veces nos encontramos con problemas que debería ir todo bien, pero muchas veces me he quedado estancada básicamente por eso, por no recordar o no saber mucho de los conceptos básicos. Debo reconocer que yo aprendí molecular, eh, había un libro en internet que decía molecular para dummies, y empecé a poder entender los conceptos básicos, pero muchas veces me quedaba entrampada en eso, y si bien tenía un poco de susto de tomar este ramo, creo que ha sido una buena lección en esta primera clase. He recordado muchos conceptos que hace 1000 años no había visto, así que le agradezco su clase. Sí, efectivamente. El desarrollo, perdón, la aplicación de los marcadores moleculares parece sencilla, parece que fuese una técnica nada más, ¿no es cierto? Tengo que hacer un PCR, tomar tantas muestras, ¿no es cierto? Me baso en un paper, un paper me dice que tengo que tomar tantas muestras de tal forma, y yo analizo nomás. Y después ahí tengo un set de datos, pero la interpretación de la información que me entregan esos set de datos depende mucho de la teoría genética que hay detrás, de los principios genéticos básicos, de los principios genéticos de genética de poblaciones, de los principios que gobiernan la evolución, para poder explicar de mejor forma los datos que yo estoy recopilando, para saber si son comparables o no, para decidir si el tamaño muestreal que yo escogí era el adecuado, para determinar si el número de LOCI, el número de marcadores que escogí, era el adecuado, si el tipo de marcador... Uy, estoy con la garganta horrible. Aquí en Talca hay un nivel de contaminación horroroso, horroroso, con mucho frío, y el humo me ha hecho pésimo para la garganta. Bueno, como les decía, el tipo de marcador molecular, el número de LOCI que voy a aplicar, no son automáticos. No es llegar y usarlo porque, mira, para tal estudio No, hay ciertas características biológicas que también vamos a ir aprendiendo. Hay ciertas características biológicas de los organismos que también nos van a decir, nos van a orientar hacia cuál debería ser el mejor marcador molecular. Los modos de reproducción. Hoy mi especie es de reproducción sexual. Pero mi otra especie, o esta especie ahora, en este lugar, resulta que en estas condiciones la reproducción no es sexual. Mi especie es de reproducción partenogenética. ¿Y yo puedo entonces usar lo mismo? No, no. No da igual estudiar una población sexual que una población partenogenética. Los tamaños de las muestras van a ser distintos, la forma en que tengo que tomar las muestras es distinto, el número de marcadores moleculares que uno va a aplicar va a ser distinto. También hay características biológicas que es importante considerar, que también los vamos a revisar, respecto a cómo decidir sobre un cierto marcador molecular. No sé si hay alguna otra observación. Ya estamos en la hora, en realidad, ya la una. ¿Alguna última observación, consulta, comentario? Muy bien. Las clases las grabé
las dos partes, y las voy a subir al mismo Dropbox, por si alguien quisiera revisar algo en la grabación, van a estar también disponibles en ese Dropbox para descargar. Nos encontramos entonces la próxima semana, el próximo miércoles, a la misma hora, a las 10, en donde vamos a comenzar a revisar cómo medimos, cómo caracterizamos entonces la variación, esta variación de la cual hoy día les hablé, ¿no es cierto?, muy introductoriamente. Bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer en realidad? ¿Cómo vamos a medir esa variación en las poblaciones? Los dejo entonces. Si no hay más Muchas comentarios, más gracias, profesor. preguntas, que les vaya muy bien el resto de la Que semana. tenga buena semana. Suerte. Acá, profe, Igualmente. muchas gracias. Muchas Chao. Muy gracias, bien. profe. Hasta luego, Gracias, chao, profesor. Chao, profesor. chao. Profesor, ¿Sí? la reunión de mañana a las 10 también, ¿cierto? Mañana a las 10. Sí, Sí. porque a las 11 tengo que revisar una prueba, así que mañana a las 10. Ya vale, ya. Sí, listo, Hasta ya. luego. Nos vemos mañana.